Las encuestas, Rodrigo Panero, buenas noches, siguen sin darle la victoria, salvo, lo decíamos hace un momento, la de Tezanos, que nuevamente le vuelve a poner como vencedor. El CIS con Tezanos es la única casa de encuestas que le da al PSOE mucho más por encima. En nuestro barómetro semanal que tenemos en Letomanía mantenemos al PSOE en un 23,5. Sí es cierto que sube un poco, sube levemente desde el último sondeo de la anterior semana, pero sube 2 décimas y está muy alejado del 28% que sacó en las anteriores elecciones. Tenemos al Partido Popular como primera fuerza con un 32,2% y además notamos que parece aparentemente tocando techo, baja 2 décimas respecto al último electobarómetro. Por lo tanto vemos como el Partido Socialista remonta un poco, Partido Popular empieza a estancarse en esa subida que veíamos en estos días, pero sigue estando muy lejos del Partido Socialista de alcanzar la primera fuerza. Vox roza el 16% y tenemos completamente estancado a Unidas Podemos. Y luego tenemos a Ciudadanos, que pelea con Más País por la posición, muy atrás en la cola. Y Rodrigo, en cuanto a los escaños, bueno, el PP una semana más parece que crece muchísimo respecto a las elecciones generales pasadas en las que obtuvo 89 escaños. En esta ocasión, según la encuesta realizada ayer por Electomanía, obtendría 135. Eso es, el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza de lejos, con 135 escaños, es más que la suma de PSOE y Unidas Podemos en conjunto, y Vox sigue manteniendo unos resultados parecidos a los que obtuvo en la anterior posición, en las anteriores elecciones. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que el Partido Popular baja por primera vez desde que está Núñez Feijóo un poquito en escaños, en estimación de escaños. Estaban unos 136, 137 y ahora se va hacia los 135. Suben PSOE, Unidas Podemos se mantiene, por lo que vemos una leve mejora en el bloque de la izquierda, pero muy leve, y Vox, que se mantiene estático. Para quien parece que no hay nada en este reparto, sería para Ciudadanos, 0 escaños. Para Ciudadanos 0 escaños, prácticamente fuera. Solo la encuesta de Tezanos era la única que le daba la posibilidad de entrar, rozando entre 1 y 2 escaños por la Comunidad de Madrid, por la provincia de Madrid, y prácticamente imposible en estos instantes a la espera de la refundación, que tampoco parece despertar el interés entre los potenciales votantes de Ciudadanos. ¿Y qué pasaría, Rodrigo, con la suma de bloques? Si nos vamos a la suma de bloques, lo que vamos a ver es que tenemos una clara mayoría de PP más Vox, 186 escaños, esto sin contar otros partidos como Navarra Suma, y el Partido Socialista y Unidas Podemos se quedarían en unos 118 escaños. Ni sumando con otros partidos como Esquerra Republicana o PNV conseguirían repetir el actual gobierno. Y sin embargo, ¿dónde está el riesgo para la aparente victoria del bloque de derechas? En esos 10 escaños que mantienen de margen. Si esta tendencia muy leve de esta semana se sigue acentuando, la jugada de la izquierda puede ser aminorar esos 10 escaños que tiene la derecha para que no lleguen a la mayoría absoluta, que por el momento la tienen garantizada en coalición Partido Popular y Vox. Rodrigo, pues muchísimas gracias. Ya lo ves, Juanma, aunque parece que el PSOE sí que remontaría un poco más, nada que ver con los resultados que le ofrece el CIS de Tezanos. Sí, eso es. La verdad es que te voy a pedir a Rodrigo Panero que se sienta también en la mesa para comentar esos datos que nos mostrabais y que también conocimos la semana pasada, ese CIS, Rubén, surrealista. Bueno, ese CIS en el que Tezanos descubrió, decimos porque nadie más es consciente de ello, que Pedro Sánchez es favorito para ganar las próximas elecciones. y Podemos por delante de Vox. Es decir, atención, exclusiva 7NN. El movimiento Peyote, iniciado por el merluzo del presidente chileno, por Boris, alias Merluzo, llega a España. Y Tezanos se une al movimiento Peyote y en sus encuestas saca resultados, yo creo que ya es aleatorio. Ahora toca decir esto, ahora vamos a hacer aquello, una asignación de escaños dantesca. No tiene ningún sentido las encuestas del CIS, no tienen ningún valor. Han sido en ocasiones llevadas a tribunales por supuesta prevaricación, porque utilizar dinero público para hacer campaña por un partido político no se puede hacer desde el CIS. Otra cosa es que las terminales mediáticas del Partido Popular se dejen el alma en lo que hacen en sus encuestas, por ellos son medios privados, y hacen una apuesta política. Pero el CIS no tiene derecho a hacer eso y lo está haciendo. Pero alguien se cree que con la que está cayendo va a ganar Pedro Sánchez, y no solo eso, que Podemos va a superar a Vox. Ojo, Rubén, hay un dato muy importante, y lo acabáis de decir, y no solo esta encuesta que acabáis de analizar, sino otras muchas de los últimos 10 días.
Y es que, ojo, porque como sume con uno el bloque de la izquierda, Pedro Sánchez revalida la presidencia de gobierno. Y eso no es Echaba tan de difícil. menos la farsa del No, voto útil. es tan difícil. Echaba de menos el miedo, las terminales. Esto es lo No que es tan sucede. difícil. Nos dirán las terminales mediáticas del bipartidismo corrupto y particularmente del Partido Popular, cuidado, que pueden sumar uno más. Y entonces, No, pero ¿a por quién eso, debéis votar? Está claro que están inteligentemente, orientando el voto. creo Echaba que- de menos, sinceramente, esa aportación de la farsa del y voto útil termino en esa esta aportación, mesa. si me permite rápidamente, Sí, que es te que permito. por eso inteligentemente yo creo que Núñez Feijóo está tratando de acercarse al PNV, que es la llave verdadera Oh, ¡qué maravilla! que necesitaría ¡Qué maravilla! en caso de no necesitar a Vox ¡Qué tanto, porque a Vox lo va a maravilla! necesitar. No, mira, la Pero al situación... PNV lo va a necesitar la también situación posiblemente porque Pedro en Sánchez estas no es tonto. futuras elecciones es una muy sencilla. Vox va a ser determinante, bien como primera, bien como segunda fuerza, va a ser determinante. Como primer argumento y no parece dejadme, por favor, calma, abrazaros al voto útil. Será un firme amigo en estos momentos para vosotros. Giorgia Meloni va a ganar en Italia. Los demócratas suecos, segunda fuerza en Suecia. Fidesz, primera fuerza en Hungría. Ley y Justicia, primera fuerza en Polonia. Todos los partidos hermanos de Vox, Chega en Portugal en creciendo. Europa, primera a tercera fuerza. Todos esos triunfos van a suponer un impulso a los movimientos patrióticos y transversales como Vox. Además, Vox va a mejorar sí o sí los resultados en las locales y autonómicas que siguen. Sí o sí, porque solo hay una constante. Vox mejora resultados. Y de cara a las generales, mientras el Partido Popular presenta un nacionalista gallego que ha llevado una ley de inmersión lingüística como en Cataluña, ha tratado de poner un pasaporte COVID, ha tratado de multar a los no vacunados, ha copiado a todos los socialistas en cómo han gestionado la crisis, Vox presenta al mejor candidato de todos, Santiago Abascal. Son estos datos que os estoy dando las claves que llevarán a Vox a ser fuerza determinante, gobierno o de gobierno, en las futuras elecciones generales. Se suma ya a nuestra mesa Rodrigo Panero. Buenas Queríamos noches. preguntarte sobre ese asunto porque evidentemente Vox sigue siendo noticia. Muchos les dan, no por muertos ni mucho menos, pero sí por que pueden sufrir un retroceso después de Andalucía. Por tanto, hay que saber si las encuestas dicen que siguen siendo, vemos, decisivos evidentemente o no. Y también, apuntando en torno a lo que decía Eduardo Hernández Aznar, el hecho de que el PP se pueda echar en brazos del PNV como fuerza necesaria. También existe una posibilidad de la que nadie está hablando, pero que es real y según nos acerquemos a las elecciones estará allí. El hecho de una debacle del Partido Socialista con una salida de Pedro Sánchez puede hacer que sea el Partido Socialista el que le dé la victoria, el que permita que el gobierno sea para el Partido Popular. El Partido Popular ahora se encuentra en una posición más o menos cómoda, no para de subir, aunque ya hemos visto que en esta semana parece que ha tocado techo, ha caído 2 décimas, entonces tiene dos posturas, una segura con un gobierno con Vox que podría revalidar, que podría llegar al gobierno, y después otra sería, eso sí, ese pacto con el Partido Nacionalista Vasco que se está aproximando, pero todavía no llegan a esa suma. ¿Cuál puede ser la jugada de Feijóo? Tener más opciones, seguir este rumbo y alcanzar más opciones. Comentaba Rubén el caso del CIS, el último CIS, si lo analizábamos al detalle, había verdaderas barbaridades en los datos pequeños. Por ejemplo, le daba una subida a Navarra Suma a nivel nacional de casi el 0,5%, que equivale a una subida del 7% en Navarra. Por lo tanto, unos desajustes graves, unos desajustes dentro de la demoscopia graves que al margen de qué partido de PP o PSOE están en primera posición, también son muy graves a baja escala. Y después también el fenómeno europeo que comentaba Rubén. Demócratas suecos ahora se enfrenta a ese grave problema de qué hacer con un ciudadanos allí, vaya, los liberales, fuerte, que están formando gobierno e intentan formar gobierno con el centro izquierda. Por lo tanto, podemos ver un juego muy, muy entretenido de cara a las próximas elecciones y, como llegan primero las municipales y las autonómicas, sí es cierto que Vox puede mejorar sus resultados respecto a las anteriores porque tiene un nivel de conocimiento mucho mayor, pero va a tener que gestionar esa expectativa de haber llegado a más y que después de las elecciones andaluzas se haya quedado en menos de lo que todos esperábamos.